Hay historias que solo se entienden cuando la vida se detiene, cuando todo se queda en silencio, y lo único que queda es la verdad. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Y cuéntame aquí abajo desde dónde estás escuchando. Ahora escucha con el corazón. Mi nombre es Alcira, tengo 79 años, y viví casi toda mi vida en un pueblito llamado Pilar, bien al interior de Uruguay. De esos pueblos donde todo el mundo conoce a todo el mundo, o cree que conoce. Porque a veces, la vida engaña. Y uno solo descubre lo que nunca vio, cuando ya es demasiado tarde. Viví casi 50 años en la misma casa, con el mismo hombre. Mi marido se llamaba Arnaldo. Alto, moreno, sonrisa fácil. De esos hombres que siempre parecen saber qué decir. Fue conductor de ómnibus interdepartamental por más de 30 años. Llevaba gente desde Pilar hasta Montevideo, y luego empezó a hacer ruta hasta Paysandú. Dicen que quien viaja mucho, lleva demasiadas historias en el pecho. Y yo, tardé toda una vida en descubrir la historia que él llevaba. Fui criada a la antigua. Con un padre severo, madre religiosa y una hermana menor que nunca tuvo mucho juicio. En casa, todo se basaba en la disciplina. Y la mayor lección que escuché cuando era joven fue, el matrimonio es para siempre. Así que, cuando Arnaldo apareció, con esa mirada tranquila y manos que sabían trabajar, mi corazón cedió. Nos casamos rápido, con una fiesta sencilla y pan dulce al final. Él era el tipo de hombre que hacía sentir seguridad. Durante mucho tiempo, creí que tenía suerte. Tuvimos 2 hijas. Construimos la casa con el esfuerzo de ambos. Él trabajaba en la carretera, yo cosía y vendía empanadas en el mercado de la plaza. La vida no era fácil, pero era nuestra. Y Arnaldo siempre volvía a casa con un beso en la frente y una historia graciosa del viaje. Solo que el tiempo no perdona. Va soltando los nudos de lo que parecía firme. Va abriendo grietas en los cimientos más antiguos. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Todo empezó de verdad después de que Arnaldo se fue. Tuvo un infarto fulminante mientras dormía. Se fue sin despedirse, sin dar tiempo siquiera a una última mirada. Fue un domingo por la mañana. Lo recuerdo porque el aroma del café aún estaba en la cocina cuando lo encontré, inmóvil, en nuestro cuarto. Su rostro aún parecía tranquilo. Como si estuviera en paz. El velorio fue sencillo, con flores del jardín y los amigos del camino pasando a rendir respeto. Lloré como nunca antes. Por la ausencia. Por la soledad. Por la mitad que se llevó de mí. Pero la vida, esa terca, continúa. En los días siguientes, intenté mantener la cabeza ocupada organizando sus cosas. Arnaldo nunca fue de guardar porquerías, pero tenía un cajón solo suyo, en el armario del cuarto. Siempre me dijo que ahí guardaba documentos del camino. Nunca tuve motivo para dudar. Hasta ese día. Fue un martes, 3 días después del entierro. La casa estaba en silencio. Abrí el cajón y comencé a sacar los papeles. Boletos de terminal, recibos de talleres, un par de anteojos viejos, y un sobre. Blanco, liso, doblado por la mitad. Sin remitente. Pensé que sería alguna tontería, pero cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. La letra era femenina. Pequeña, redonda. Arnaldo, Gabriel volvió a preguntar por ti. Dice que te extraña. Yo también. No tardes. Te esperamos el sábado. Con cariño, Jandira. Mi mundo se detuvo. ¿Gabriel? ¿Jandira? ¿Quiénes eran? ¿Y por qué mi marido, el hombre con quien compartí casi 5 décadas de mi vida, estaba siendo esperado por otra familia? Ahí, de pie, con la carta temblando en las manos, entendí algo que dolió más que el luto. Arnaldo no era solo mío. Nunca lo había sido. Durante varios minutos, no pude moverme. Me quedé ahí, parada, mirando esa hoja como si fuera una sentencia. En ese papel, tan simple y corto, estaba toda una vida que yo no conocía. Otra vida. Del hombre que dormía a mi lado todas las noches. Me senté al borde de la cama con la carta en el regazo. Y me encontré repitiendo ese nombre. Jandira. No era nombre de amiga. Ni de vecina. Nunca escuché a Arnaldo mencionarla. Y yo conocía bien los nombres del camino. De los colegas, de las familias, hasta de las muchachas del puesto. Pero Jandira. ¿Y Gabriel? ¿Un hijo? Mi pecho se apretó como si alguien lo estuviera estrujando por dentro. ¿Arnaldo tuvo otro hijo? Mientras mis hijas crecían con medias remendadas y zapatos heredados, él tenía por ahí otro niño,
recibiendo visitas y regalos? Necesitaba entender. Esa tarde, me senté sola en la cocina con una taza de té y la carta estirada sobre la mesa. El sol entraba por la ventana, y yo me sentía fuera de mí, como si estuviera viendo mi vida desde lejos. Todo lo que pensaba era, ¿será que fue solo esto? ¿Una carta perdida? ¿O hay más cosas escondidas? Volví al cuarto. Abrí el cajón de nuevo. Empecé a sacar todo, hasta el fondo. Detrás de un manojo de papeles del seguro del ómnibus, había un sobre más grueso, amarillento. Dentro, otros papeles, recibos de hotel, comprobantes de depósito, y fotos. Sí, fotos. Una de ellas me quitó el aliento. Mostraba a un hombre, mi Arnaldo, sosteniendo en brazos a un niño pequeño. Estaban sentados en una plaza, riendo. El chico debía tener unos 6 años. Cabello negro, rizado. Los mismos ojos del padre. En la parte de atrás de la foto, escrito a lápiz, Gabriel, verano de 1990. Esas manos que acunaron a mis hijas también acunaron a ese niño. Y yo no lo sabía. Durante todo ese tiempo, yo no lo sabía. Empecé a recordar. Los viajes demasiado largos. Los domingos en que decía que iba a visitar a un cuñado enfermo. Las llamadas que atendía en el patio, lejos de nosotras. Las excusas suaves. Siempre confié. Porque él nunca me dio motivo para desconfiar. Oh, tal vez yo no quise ver. Esa noche, no dormí. Me di vueltas en la cama como quien busca una respuesta en la oscuridad. Su olor aún estaba en la almohada. Pero era otro hombre ahora. Un hombre que vivió una parte de la vida escondido de mí. Al día siguiente, se lo conté a mi hija mayor, Clarisa. Esperé a que mi nieta saliera para la escuela, me senté con ella en la galería y le mostré la carta. Ella la leyó en silencio. Después me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿esto es en serio? Sí. Papá, ¿tuvo otro hijo? Creo que sí. Clarisa tardó en creerlo. Pero cuando le mostré las fotos y los papeles, el silencio se apoderó de nosotras. Me tomó la mano con fuerza. ¿Quiere que la ayude a averiguar más? Asentí con la cabeza. No tenía valor para decir en voz alta lo que mi corazón gritaba. Sí. Quería saber quién era ese niño. Quería saber si él sabía de mí. Si llamaba a Arnaldo papá. Si fue amado. Si también fue dejado. Porque la pregunta más fuerte que golpeaba en mi mente era esa. ¿Quién fui yo en la vida del hombre que más amé? Clarisa salió esa tarde y volvió con la computadora del marido. Ella sabe manejar esas cosas de internet, buscar nombres, ciudades, registros. Dijo que intentaría rastrear algo con los datos de los recibos. La noche cayó despacio, como si trajera consigo el polvo de todo lo que yo creía saber. Me senté sola en la sala, con las cartas en el regazo. Y sentí un miedo nuevo. Miedo de descubrir. Pero más aún, miedo de no descubrir. Porque si hay algo que duele más que la verdad, es vivir sin ella. Y mira esto. Me mostró la pantalla. Una lista de bautismos de la parroquia de San Vicente, en el barrio Los Pinos. Gabriel Villalobos G., nacido en 1984. Mamá, esa G podría ser de González. O, de Gallo. Del padre. Guardé silencio. El nombre Gabriel ahora tenía rostro, edad y una historia que se me escapaba de las manos. Había nacido en el 84. Eso quiere decir que cuando mis hijas ya corrían por el patio, Arnaldo tuvo otro hijo. Me levanté de la mesa con lentitud. Caminé hasta el patio. Allí, donde planté romero y lavanda, donde Arnaldo colocó el banco de madera que usamos por tantos años. Allí sentí un peso tan grande que las rodillas me flaquearon. Me senté en el suelo, recostada contra la pared de la casa. El sol aún no había calentado del todo, y yo solo podía pensar en una cosa. ¿Por qué hizo esto? Pasamos por tantas cosas juntos. Crisis, deudas, enfermedades, muertes en la familia. Y yo me quedé. Yo aguanté. Yo honré ese matrimonio hasta el final. Mientras él. El dolor vino en oleadas. Pero junto con él, algo todavía más difícil, la curiosidad. ¿Quién era ese niño ahora? ¿En qué tipo de hombre se había convertido? ¿Sabría de nuestra existencia? ¿Llamaba a Arnaldo papá con orgullo? ¿O había sufrido por ser mantenido en secreto? Las preguntas no paraban. La semana siguiente, Clarisa sugirió que fuéramos a Paysandú. Dijo. No tiene que hacer nada, mamá. Solo ver la casa, sentir el lugar. ¿Y si él está allí? Pregunté. Entonces es el destino, mamá.
Pensé durante días. Luché conmigo misma. Una parte de mí quería enterrarlo todo y seguir adelante. Pero otra parte, más terca, más viva, quería saber. Necesitaba saber. 2 domingos después, nos levantamos temprano, tomamos el coche de mi yerno y salimos de viaje. Fueron poco más de 2 horas de carretera. El camino era hermoso, con campos abiertos y unas vaquitas en los pastos. Pero yo casi no vi el paisaje. Mi corazón latía al ritmo de un tambor cansado. Cuando llegamos a la calle Los Pinos, reconocí la casa por la descripción. Pequeña. Portón bajo. Muro descascarado. Un limonero en el patio. Nos detuvimos al otro lado de la calle. ¿Quiere tocar el timbre?, preguntó Clarisa. Aún no. Solo quiero mirar. Y fue allí, sentada en el asiento del coche, que lo vi. Un hombre saliendo por el portón. Moreno. Alto. Cabello negro y ondulado. No había cómo negarlo. Era el retrato de Arnaldo joven. Sentí un escalofrío en la espalda. Las manos me sudaron. La garganta se cerró. Lo vi despedirse de una señora, subir a un coche antiguo y marcharse. Era él. Gabriel. Y yo, por primera vez en la vida, vi al hijo de mi marido. Y no pude bajar del coche. Pasaron varios minutos hasta que pude respirar con normalidad. Vi a ese hombre doblar la esquina en su coche, y fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Era él. Gabriel. El hijo de Arnaldo. El otro. El secreto que él guardó durante décadas. El niño de la carta. El chico de la foto. Ahora, un hombre hecho y derecho. Me quedé allí, sentada en el asiento del coche, sin poder hablar. Clarisa me puso la mano en el hombro, con cuidado. Mamá, si quiere, volvemos a casa. Negué con la cabeza. No. No después de haber llegado hasta allí. No después de haber visto su rostro. Quiero hablar con ella, dije. ¿Con quién? Con su madre. Con esa tal Jandira. Clarisa respiró hondo. ¿Está lista para eso? Nadie está listo para mirar a los ojos de quien vivió a la sombra de nuestra vida. O, peor aún, para quien fuimos nosotras la sombra. Pero necesitaba oírla. Necesitaba entender. Esperamos unos minutos. Después bajamos. Clarisa me acompañó hasta el portón. Toqué el timbre con las manos temblorosas. Una señora apareció en la puerta. Cabello gris, recogido en un moño flojo. Piel quemada por el sol. Cuerpo delgado, vestido simple. Los ojos, cansados. Pero atentos. Me miró por un segundo. Solo un segundo. Y en ese instante, me reconoció. ¿Doña Alcira? Su voz salió baja. Me congelé. Ella sabía quién era yo. Yo, ¿puedo hablar con usted?, pregunté. Ella bajó la mirada. Luego, abrió el portón despacio. Pase. La casa era simple, pero limpia. Con olor a jabón casero y romero seco. Nos sentamos en la galería, en 2 sillas de madera. Clarisa se quedó de pie, cerca, como una centinela. Jandira me ofreció agua. Rechacé. Entonces, ya lo sabe, dijo, sin rodeos. Asentí, sintiendo el nudo en la garganta apretar. ¿Desde cuándo sabía usted de mí? Respiró profundo. Desde el principio. Él nunca me mintió sobre usted. Dijo que estaba casado. Que tenía hijas. Y que no podía dejarles. Cerré los ojos. Era como escuchar mi corazón siendo aplastado. Y aún así, ¿se quedó? Ella sonrió con tristeza. Me enamoré de él. No fue planeado. Yo era joven. Trabajaba en una cafetería de la terminal de Paysandú. Él paraba allí a tomar café. Así empezó. La escuchaba en silencio. Cada palabra era una aguja fina clavándose en el pecho. Cuando quedé embarazada de Gabriel, pensé que me iba a dejar. Pero se quedó. Nunca prometió matrimonio. Solo dijo que cuidaría de nosotros como pudiera. Y cumplió. Bajó la mirada. Usted no tiene idea de cuánto odié su existencia al principio. Porque era usted a quien él llevaba en la foto de la billetera. Era a su casa a donde volvía en Navidad. Era el nombre de su hija el que se tatuó en el brazo. Me estremecí. Arnaldo tenía el nombre de nuestra hija tatuado. Nunca habló de otra hija. Ni de Gabriel. Pero el tiempo enseña a aceptar. Él venía seguido. Traía dinero. Medicinas. Juguetes. A veces pasaba solo 1 hora. Otras, se quedaba un fin de semana completo. Pero nunca dormía aquí. Nunca. ¿Y Gabriel?, pregunté.
Siempre pensó que su padre tenía otra familia. Nunca se lo oculté. Pero no sabía su nombre. Ni el de las niñas. Y Arnaldo. Decía que así era mejor. Sentí una rabia helada subirme por el cuerpo. ¿Mejor para quién? Ella no respondió. El silencio se extendió entre nosotras. Un silencio pesado, que cargaba años de mentiras. ¿Él la amaba? Pregunté. Jandira tardó en responder. Creo que sí. A su manera. Pero nunca fue entero. Ni para mí. Ni, por lo que veo, para usted. Esa frase me desarmó por dentro. Por un instante, ninguna de las dos era rival. Éramos dos mujeres que amaron al mismo hombre, y fueron engañadas por la misma sonrisa. ¿Él murió aquí? Pregunté. Ella asintió. La última vez que vino, se sintió mal. Pero no quiso ir al hospital. Durmió aquí, y no despertó. Pensé que lo más correcto era llevar el cuerpo de vuelta a Pilar. Al menos eso, lo merecía. Cerré los ojos. La rabia y el alivio se mezclaban. Él murió en los brazos de ella. ¿Y Gabriel? Vive con su esposa, en una ciudad cercana. Viene por aquí de vez en cuando. Es un buen chico. ¿Él lo sabe? Aún no. No sabe quién es usted. Ni siquiera sabía que su padre murió. Pensé que, no era el momento. Me levanté despacio. Las piernas, débiles. El alma, más aún. Gracias por recibirme, dije, intentando mantener algo de dignidad. Lo siento mucho, doña Alcira. De verdad. No respondí. Solo caminé hasta el portón. Clarisa me siguió en silencio. En el coche, las lágrimas vinieron. Calientes. Sueltas. No por el amor perdido, sino por la mujer que fui, y que él nunca respetó como merecía. Y yo sabía, esta historia aún no había terminado. Porque no podía dejar de pensar en aquel hombre que salió de la casa más temprano. En mi hijastro. En el hijo que Arnaldo crió lejos de mí. En el nieto que tal vez existía por ahí. Y que no sabía de mi existencia. Los días que siguieron a mi visita a la casa de Jandira fueron extraños. Dejé de escuchar la radio. Dejé de hacer mis caminatas al atardecer. Me quedé sola. En silencio. La verdad tiene ese poder, no grita. Se instala despacio, como un polvo fino. Y, cuando uno se da cuenta, ya está en todo. En el plato que uno prepara sin hambre. En la cama que uno arregla sin ganas. En los ojos que se apartan del espejo. Arnaldo murió por segunda vez dentro de mí. Esta vez, no fue el cuerpo. Fue el hombre que yo creía conocer. Durante casi 50 años, compartí la vida con alguien que tenía un mundo fuera de nuestras paredes. Y no me lo contó. Ni una sola vez. Al principio, la rabia me cegaba. Revivía cada viaje suyo. Cada noche que llegó más tarde. Cada excusa ensayada. Quise romper cosas. Gritar. Pero lo que hice fue callarme. Clarisa me miraba desde lejos. Sabía que yo necesitaba ese tiempo. Pero después de 3 días, entró en la cocina, arrastró una silla y dijo: «Mamá, tiene que decidir. ¿Quiere conocerlo?» Guardé silencio. Ella respiró hondo. Encontré un contacto. Un teléfono fijo de la empresa donde trabaja. Puedo llamar, si quiere. Me levanté despacio. Fui hasta la galería. Miré el patio. El guayabo aún estaba cargado. A Arnaldo le encantaba hacer dulce con esas frutas. Para vender en la plaza, decía. Pero siempre dejaba frascos escondidos en el armario de la cocina. Ahora me preguntaba, ¿eran todos para mí? Volví adentro y dije: «Llama». Clarisa tomó el teléfono. Llamó. Después de unos minutos, colgó. Hablé con una compañera de trabajo. Dijo que Gabriel está de licencia hace 2 semanas. Que tuvo un accidente menor con el coche y está en casa recuperándose. ¿Y dónde vive? En una ciudad llamada Salto. A 2 horas de aquí. Mi corazón se aceleró. ¿Quiere que vayamos? Asentí. Pero dentro de mí, el miedo ya empezaba a crecer. El domingo siguiente, tomamos la carretera. El viaje fue silencioso. Clarisa conducía con las manos firmes. Yo, a su lado, sostenía el bolso en el regazo como quien lleva un secreto. Cuando llegamos a la ciudad, pregunté: «¿Y si no quiere escucharme?» «Mamá, no tiene nada que perder». Pero sí tenía. Tenía mi paz. Tenía lo poco que aún quedaba de mi orgullo. Nos detuvimos frente a un edificio bajo, con portón azul. Un señor que barría la vereda nos dio la información. «¿Gabriel?»
Vive en el 202. Pero creo que no está, dijo, señalando el lugar vacío en la cochera. Subimos igual. Clarisa presionó el portero eléctrico. Nadie respondió. Dejamos una nota en el portón. Gabriel, estuve aquí. Me llamo Alcira. Me gustaría mucho hablar contigo. De mujer a hijo. Solo eso. Mi número está al reverso del papel. Volvimos a casa. Los días pasaron. Ninguna llamada. Ningún mensaje. La esperanza es algo muy terco. Pero el orgullo, también. Una semana después, decidí que no insistiría más. Hasta que, el martes por la mañana, el teléfono sonó. Era él. ¿Doña Alcira? Sí. Aquí habla Gabriel. Mi corazón casi se me salió del pecho. Disculpe por no haber respondido antes. Me quedé, sorprendido. No se preocupe. ¿Usted era esposa de mi padre? Era. Qué palabra tan difícil. Sí. Por casi 50 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Y por qué quiere hablar conmigo? Respiré hondo. Porque usted es parte de la verdad que me ocultaron. Y no quiero morirme con dudas. Tardó en responder. Luego dijo. Está bien. Podemos encontrarnos. ¿Cuándo? El sábado. Aquí en Salto. Hay una plaza en el centro. Plaza Artigas. A las 10 de la mañana. Estaré allí, dije. Colgué con la mano temblorosa. El sábado parecía demasiado lejano. Pero era el tiempo que necesitaba para encontrar fuerzas. Porque yo sabía que al mirar a los ojos de Gabriel, no vería solo al hijo de Arnaldo. Vería el retrato de la mentira. Y, tal vez, una oportunidad de paz. Me desperté antes del amanecer. La mano temblaba al sostener la taza. El té se enfrió antes del primer sorbo. Me puse mi mejor ropa. No era nueva. Pero estaba limpia, planchada, con olor a lavanda. Un vestido azul marino que Arnaldo decía que me hacía ver como profesora de piano. Hoy, solo me hacía ver como alguien llena de nostalgia. Clarisa me acompañó hasta la terminal de Salto. Quiso entrar conmigo a la plaza, pero le pedí que se quedara en el coche. Este camino es mío, hija. Tengo que recorrerlo sola. La plaza estaba vacía. Unos pocos señores sentados en los bancos, 2 niños jugando a la pelota en una esquina. Me senté cerca del kiosco central. Los árboles se movían con la brisa suave. El sonido de las hojas parecía acompasarse con los latidos de mi corazón. A las 10 en punto, llegó. Moreno. Alto. Unos 39, 40 años. Barba sin afeitar. Camisa clara, pantalón oscuro. Los ojos, eran los mismos. Los ojos de Arnaldo. Pero con un cansancio distinto. Un peso que no era solo de la genética. Me vio, dudó por un segundo y caminó hacia mí. ¿Doña Alcira? Asentí con un leve movimiento de cabeza. Se sentó a mi lado, sin rozarme. Nos quedamos en silencio por largos segundos. Tal vez minutos. Nunca imaginé, dijo en voz baja. Yo tampoco. Mi madre hablaba poco del pasado de él. Y la mía, no dijo nada. Él miró al frente, como si buscara algo entre las hojas del suelo. Me enojé, ¿sabe? Cuando leí su nota. ¿Por qué? Porque sentí que era una invasión. Que usted venía a reclamarme algo. ¿Y quiere saber la verdad? Quiero. No sé bien qué vine a buscar. Tal vez solo un poco de verdad. O solo un poco de paz. Él asintió en silencio. Luego sacó una foto del bolsillo. Doblada, vieja. Me la entregó. Esto es todo lo que tenía de él. Era una foto de Arnaldo con Gabriel en brazos. El niño debía tener unos 4 años. En el reverso, con letra infantil, Papá y yo 1989. Sentí un nudo en la garganta. Él te amaba, dije, sin saber si era cierto. A veces lo sentía así. A veces, no. También amaba a mis hijas. Pero una cosa no borra la otra, ¿no? Negué con la cabeza. Cuando era pequeño, continuó, él me decía que tenía una hermana de otro mundo. Nunca me dijo su nombre. Ni nada. Solo decía que usted era muy buena. Muy honesta. ¿Y él, lo era? Él era mi héroe. Hasta los 13. Después, dejó de venir tanto. Ponía excusas. A los 16, me llamó para hablar y me dijo que yo era hijo de una historia que no debió pasar. Que tenía otra vida. Otra familia. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Me enojé. Luego,
Solo quedé vacío. Pasé años sin verlo. Pero cuando cumplí 30, decidí intentarlo. Me acerqué de nuevo. Nos veíamos de vez en cuando. Ya estaba más viejo, más cansado. Pero nunca hablaba del pasado. Guardé silencio. Las palabras estaban allí, pero parecían demasiado duras para salir de la boca. Murió en tu casa, ¿verdad? Murió. ¿Y tú? ¿Estabas con él? Estaba. Asentí. Tragué en seco. Yo preparé el café. Él lo tomó despacio, dijo que quería ir a Pilar ese mes. Quería arreglar algunas cosas. Pero no le dio tiempo. No. La conversación se detuvo. Pero el silencio, ya era otro. Lo miré a los ojos. Vi a Arnaldo allí. Pero también vi otra cosa. Vi a un hombre que cargaba el mismo abandono que yo. Que también fue dejado a un lado. De otra forma. Pero con el mismo dolor. ¿Tienes hijos? Pregunté. Una niña. Isabela. Tiene 5 años. ¿Puedo ver una foto? Sacó el celular, me mostró la pantalla. Una niñita de cabello lacio, sonrisa amplia, le faltaba un diente de adelante. Es hermosa, dije. Le gustaría conocerla. Le gustan las abuelas. La frase me golpeó profundo. No respondí. Solo sonreí. Una sonrisa que dolía. Nos despedimos con un apretón de manos. Él dijo: gracias por venir. Gracias por recibirme. Y cuando di la vuelta, lo escuché decir: Doña Alzira. ¿Sí? ¿Usted cree que podríamos tomar otro café? ¿Algún día? Tardé un segundo. Luego respondí: creo que sí, Gabriel. Creo que sí. Volví de salto con el pecho apretado. El camino de regreso parecía más largo que el de ida. Clarisa conducía en silencio, lanzándome miradas de vez en cuando. Pero yo no tenía fuerzas para hablar. Solo miraba por la ventana, intentando ordenar lo que sentía. Había rabia, sí. Aún dolía pensar en Arnaldo. Pero también había otra cosa. Una sensación difícil de explicar. Era como si, después de tantos años en la oscuridad, un rayo de luz se hubiera colado. Tímido. Frío. Pero verdadero. Esa noche, no dormí. Me quedé en la galería, escuchando los grillos, con la manta sobre los hombros. La luna estaba casi llena. Y yo, casi vacía. Al día siguiente, fui al mercado. La primera vecina que encontré fue Norma, la del puesto de dulces. Alzira, escuché que fuiste hasta Salto. Fui. Ella entrecerró los ojos, curiosa. ¿A ver al hijo de Arnaldo? Respiré hondo. Sí, fui. Ella hizo un sonido de desaprobación con la boca. Valiente. Yo en tu lugar, no removía más eso. ¿Para qué? Él ya murió. Deja el pasado quieto. Sonreí a medias y seguí caminando. En el puesto del pan, lo mismo. Miradas de lado. Murmullos. Juicios disfrazados de consejos. Te engañó por décadas, Alzira. ¿Y todavía quieres involucrarte con lo que queda de esa mentira? Llegué a casa más cansada de lo que esperaba. No por los pasos, sino por los pesos que cargaba en la espalda. Fui al patio. El limonero estaba cargado. Arnaldo decía que la fruta buena es la que sobrevive al abandono. Me senté en el banco. Pensé en Gabriel. En su manera tranquila de hablar. En la tristeza escondida en los ojos. En la foto de su hija. En la pregunta antes de despedirse. ¿Usted cree que podríamos tomar otro café? La respuesta aún resonaba dentro de mí. Por la tarde, Clarisa llegó. Se sentó a la mesa, observándome. Está distinta, dijo. Estoy cansada, nada más. No es cansancio. Es otra cosa. ¿Qué crees que es? Creo que es un comienzo. Levanté las cejas. Ella sonrió. Usted pasó toda la vida cuidando de los demás. Ahora está cuidando de una parte suya que quedó olvidada. Una parte herida. Y lo está haciendo, yendo tras la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ella tomó mi mano. Mamá, si quiere ver a Gabriel de nuevo, véalo. Olvide lo que digan. Quien vivió con él fue usted. Quien fue engañada, también. Y ahora, si hay algo que reconstruir, que sea a su ritmo. A su manera. Respiré hondo. Abracé a mi hija. Y comprendí. Tal vez este fuera el inicio de algo que nunca imaginé vivir después de los 70. 2 mañanas después, mientras tendía ropa en el patio, escuché el portón golpear. Era el cartero. Buenos días, doña Alzira. Llegó esto para usted. Tomé el sobre.
Reconocí la letra de inmediato. Gabriel. Me senté en el escalón de la galería. Lo abrí con cuidado. Doña Alcira. Gracias por escucharme. Quería decirle que después de nuestra charla, volví a casa con el corazón más liviano. Le hablé a Isabela sobre usted. Ella quiere conocerla. Si usted cree que puede, aunque sea despacito, quería invitarlas a las 2 a almorzar aquí, el domingo. Sin apuro. Solo para conversar. Y tal vez, sonreír un poco. Con cariño. Gabriel. Las manos me temblaban. El papel bailaba ante mis ojos. Lloré en silencio, con el sobre en el regazo. Arnaldo me dejó muchos dolores. Muchas mentiras. Pero, al final, me dejó un regalo. Una oportunidad. No para rehacer el pasado, sino para cuidar lo que nació fuera de él. Y que ahora, puede crecer. El domingo me desperté antes del amanecer. Como si el corazón tuviera su propio despertador. La invitación de Gabriel me quitó el sueño toda la semana. Tenía miedo de ir. Miedo de lo que vería. Miedo de lo que sentiría. Pero también miedo de no ir, y arrepentirme después. Me puse un vestido claro. Me até el cabello. Y llevé un frasco de dulce de guayaba que yo misma había preparado, receta antigua, la favorita de Arnaldo. Clarisa fue conmigo. No dijo nada en el camino. Solo me tomó la mano cuando bajamos del coche. La casa de Gabriel era sencilla, con un jardín pequeño y bien cuidado. En la puerta, una niña apareció corriendo. ¿Tú eres la abuela de la carta? Me quedé sin reacción. Tenía los ojos grandes y vivos. Cabello castaño, recogido con 2 moñitos rosas. Sonrisa amplia. Le faltaba el diente de adelante. Soy una amiga de tu papá, respondí con la voz temblorosa. Pero puedes llamarme como quieras. Ella me tomó de la mano y me jaló hacia adentro. Hice un dibujo para ti. Con flor, pajarito y hasta corazón. En el sofá, Gabriel nos esperaba con una mirada tranquila. Se levantó, me saludó con un beso en la mejilla. Qué bueno que viniste. Me senté en el sofá, con el dibujo de la niña en el regazo. Era simple. Pero tenía una firma al final, Isabela G. La misma letra que reconocí, de los primeros papelitos de mis hijas. Almorzamos una comida simple, pero bien hecha. Arroz, frijoles, pollo asado. Ensalada con zanahoria rallada, igual que la que yo preparaba en los almuerzos de domingo. Durante la comida, hablamos poco. Pero cruzamos muchas miradas. Gabriel me habló de su trabajo. De la escuela de Isabela. De cómo conoció a su esposa, hoy fallecida. Habló con cariño. Con dolor en los ojos. Era un hombre que conocía el valor de la pérdida. Después del almuerzo, dijo: tengo algo que mostrarte. Me llevó a una habitación al fondo de la casa. Allí, sobre una cómoda, había una caja. Vieja. De madera. Con el nombre A.G. tallado. La A es de Arnaldo González, dijo. Mi padre me entregó esto hace 2 años. Me pidió que solo la abriera cuando él ya no estuviera. Y que, si te encontraba, te la mostrara. Me senté en la silla al lado. Él abrió la caja con cuidado. Dentro, había 2 fotos antiguas, una de nuestras hijas pequeñas, en un parque de Pilar. La otra, nuestra, en nuestro aniversario de 25 años de casados. Yo llevaba un vestido color vino. Él, camisa blanca. Había también una carta. Gabriel me la entregó. La letra era de él. Alcira. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy ahí para explicarme. Y quizás ya no sirva de nada intentarlo. Pero necesito que sepas que nunca fue mentira lo que viví contigo. Fuiste mi base. Mi luz. Pero fui débil. Cuando conocí a Jandira, estaba cansado de la carretera, de las exigencias. Ella apareció como un soplo. No era amor como el tuyo. Era una fuga. Y Gabriel, fue mi culpa y mi bendición. Nunca tuve el valor de unir los mundos. Fui cobarde. Solo espero que, si algún día lo descubres, no transformes el dolor en odio. Transfórmalo en libertad. Porque mereces eso. Y mereces más, mereces ser amada, por completo. Perdón. Con todo el respeto y el cariño que nunca supe demostrar bien. Arnaldo. Cerré los ojos. Sentí las lágrimas caer, tibias. No era alivio. No era rencor. Era un nuevo duelo. Por un amor imperfecto. Por una historia que no fue como debía. Pero fue lo que fue. Gabriel bajó la cabeza. No sabía que él guardaba esas fotos. Yo tampoco.
Nos quedamos ahí, en silencio. Isabela entró en la habitación, con un nuevo dibujo en las manos. Este eres tú y yo. Con Flor, Pajarito, y el abuelito Arnaud desde el cielo mirándonos. La miré. Sonreí. Arnaud, ¿eh? Es que Isabela no sabe decir Arnaldo, explicó Gabriel. Así suena más bonito, dije, y le besé la frente. En ese momento, entendí algo que toda la vida ignoré. Hay herencias que no están en papel. No están en un testamento. Están en el gesto, en la elección, en el perdón. Y ahí, en esa pequeña habitación, con olor a madera vieja y memoria olvidada, decidí que iba a continuar. No por Arnaldo, sino por mí. Y por Isabela. Las semanas siguientes pasaron más ligeras. Isabela se volvió una brisa en mi vida. Todos los viernes, Gabriel enviaba un mensaje. Ella pregunta por usted todos los días. Y los sábados, yo iba. Llevaba pastel de maíz, jugo natural, o solo un cuadernito de historias que yo misma escribía. Le contaba cómo era el tiempo en Pilar. Las fiestas de San Juan. Los panés que el papá hacía cuando estaba en casa. Ella escuchaba todo con los ojos grandes, como si yo fuera una contadora de leyendas. Gabriel siempre escuchaba en silencio, con una sonrisa discreta. El dolor aún vivía en él. Pero ahora había espacio para otras cosas también. Y en mí, una paz que hacía mucho no sentía. Hasta que, una tarde de cielo nublado, mientras lavaba los trapos de cocina, recibí una llamada de Clarisa. Mamá, llegó un sobre extraño para usted aquí en casa. No tiene remitente, pero el sello es de Paysandú. Ábrelo, hija. Del otro lado, solo oí el sonido del papel rasgado. Luego, silencio. ¿Clarisa? Mamá, usted va a querer leer esto en persona. Ese mismo día fui a su casa. Ella me entregó el sobre. Dentro, una carta escrita a mano. La caligrafía me era conocida. Firme, bonita, con trazos antiguos. Era de Jandira. Me senté en la silla del salón. Respiré hondo. Y leí. Alzira. Si esta carta llegó a ti, es porque ya no estoy en este mundo. Y no encontré otra forma de decir lo que me quedó atascado. Escribí esto meses antes de que Arnaldo muriera. La guardé con una amiga, con la instrucción de enviarla en caso de que tú vinieras a mi casa algún día. O en caso de que Gabriel te encontrara. Quise estar preparada. Porque siempre supe que la verdad, un día toca la puerta. La letra temblaba un poco al final de la línea. Alzira, te odié. Durante muchos años. No por ser mala, sino por ser lo que yo nunca pude ser, la mujer oficial. La que llevaba su apellido. La que se mencionaba en sus historias. Pero con el tiempo, entendí que yo también era solo parte de un error que no comenzó conmigo. Mis ojos empezaron a arder. Seguí leyendo, con las manos firmes. Arnaldo nunca fue de nadie por completo. Ni tuyo, ni mío. La diferencia es que tú tuviste las Navidades. Y yo, los domingos a escondidas. Tú tuviste la ceremonia. Yo, los susurros. Pero ambas tuvimos migajas. Suspiré. Ese dolor, era conocido. Pero viniendo de ella, dolía diferente. No te escribo para pedir perdón. Ni para justificarme. Te escribo para decirte que, cuando te vi en mi galería, vi a una mujer como yo. Con las marcas de una vida vivida para los demás. Con un pecho lleno de silencios. La carta continuaba. Gabriel merece saber quién eres. Y más aún, Isabela merece saber que todavía existe ternura en el mundo. Si puedes, sé lo que yo no pude ser. Si no por mí, por ella. Con respeto. Jandira. Cerré los ojos. Esa mujer que durante tanto tiempo vi como una enemiga, ahora me parecía solo otra víctima. Del mismo hombre. De la misma cobardía. De la misma falta de elección. Clarisa puso la mano en mi hombro. Mamá, ¿estás bien? Estoy. Por primera vez en muchos años. Estoy bien. El domingo llevé la carta a casa de Gabriel. Él la leyó en silencio. No dijo nada. Pero cuando terminó, me abrazó. Nos quedamos ahí, quietos. Dos pedazos de la misma historia. Tratando de juntar lo que quedaba para que entrara en el presente. Esa noche, Isabela me dio otro dibujo. Era un corazón grande, con 3 figuras dentro, ella, su papá y yo. Ahora tú también eres de nuestra familia, abuela. Sonreí. No era la familia que planeé, ni la que soñé construir. Pero era la que nació de lo que quedó. Y a veces,
Lo que queda puede ser más sincero que lo que uno fuerza toda la vida. Hoy es martes. Día de feria aquí en el barrio. Pero no fui. Me quedé en casa. Hice un pastel sencillo, con el resto de la guayaba que aún tenía en la despensa. Isabela vendrá a visitarme con su papá más tarde. Le gusta comer pastel con la mano. Y luego chuparse los dedos. Esos pequeños momentos se volvieron mi nuevo tesoro. Pasamos la vida entera creyendo que el amor verdadero es ese que viene entero, bonito, envuelto con moño. Pero la verdad es que el amor real a veces viene arrugado, con partes faltantes. Y aún así, es amor. Volví a bordar. Volví a caminar despacio por las calles del vecindario. Algunos aún murmuran. Otros preguntan cómo tuve el valor de involucrarme con el hijo de la traición. Y yo sonrío. No respondo. Porque la respuesta no cabe en palabras. Cabe en el abrazo de Isabela. Cabe en el café tibio que Gabriel prepara cuando llego. Cabe en la paz que hoy habita aquí dentro. El otro día fui al cementerio. Llevé flores a la tumba de Arnaldo. Primera vez desde el entierro. Me quedé ahí, parada, mirando esa piedra fría con su nombre escrito. Y dije en voz baja. Te amé. Mucho. Y tú mentiste. También mucho. Pero no voy a cargar este dolor para siempre. Porque ahora, tengo otras historias que vivir. Enterré allí, junto a las flores, su carta. Y también la de Jandira. Ya cumplieron su papel. Al salir, una señora me miró con los ojos llenos de lágrimas. Usted es la que perdonó, ¿verdad? Guardé silencio por un instante. Luego respondí. No perdoné todo. Pero perdoné lo suficiente para seguir caminando. Hoy, mi vida es más silenciosa. Pero es mía. Con verdad. Con decisiones. Con libertad. Porque la libertad no llega cuando uno olvida. Llega cuando uno acepta. Y yo acepté. Acepté que la vida no fue como yo quería. Pero aún puede ser hermosa, a mi manera. Y si escuchaste esta historia hasta aquí, te agradezco. Porque a veces, todo lo que necesitamos es alguien que escuche lo que el tiempo intentó borrar. Si esta historia te tocó, déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame desde dónde estás escuchando. Y no te olvides de suscribirte al canal. Porque cada semana, hay otra historia para calentar el corazón. Hasta la próxima, mi cielo. Y recuerda, a veces, el amor llega tarde. Pero cuando llega, aún es amor.